Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los divisores de un número. A continuación veamos una definición de lo que es los divisores de un número. Los divisores de un número natural o entero son los números naturales o enteros que pueden dividir exactamente a este número sin dejar un residuo. ¿Qué quiere decir eso? Que los divisores de un número son todos aquellos números que lo dividen exactamente, o sea que cumplen la condición de que el residuo o resto es 0, ¿cierto? Si yo divido 6 entre 2, sé que esta división es exacta, por lo tal su resultado va a ser 3 y no me sobra nada, ¿cierto? Podemos hablar de que el 2 es un divisor del 6, incluso el 3 también es un divisor del 6, ¿cierto? Lo podemos hacer acá, 6 dividido 3 es igual a ¿qué? Pues a 2, porque son múltiplos entre sí. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 6? Son todos aquellos números que al dividirlo, este número me queda en los naturales, se puede decir así, ¿cierto? O sea, podemos hablar de que los divisores del 6 en este caso serían ¿cuáles? Todos aquellos números que me pueden dividir el 6, en este caso sería el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿sí? Si observamos, ¿qué viene siendo K? K puede ser cualquiera de estos divisores, ¿cierto? Porque son aquellos números que me dividen al 6 y cuyo resultado siempre va a ser un número natural. Porque si nosotros analizamos la división, por ejemplo, de 6 por un número diferente a estos que están aquí, que llamamos los divisores, pues su resultado no se va a encontrar en los naturales, ¿cierto? Por eso vuelvo a aclararlo. Cuando hablamos de los divisores de un número, siempre su resultado, independientemente de cuál sea el número, su resultado debe quedar en los naturales. Y otra cosa importante de entender acá es que tanto el número 1 como el número 6 van a ser siempre divisores del número, ¿sí? O sea, el primer número y el mismo número siempre son divisores de el número que tomemos como ejemplo. Siempre va a pasar, en este caso el 1 y el 6 son divisores propios del 6. Veamos por acá otro número. Si yo digo los divisores del 18, si yo divido 18 entre 2, me encuentro que es 9, y 9 es un número natural, ¿cierto? Si yo divido el 18 entre 3, me encuentro que es 6, y podría dividir el 18 por cualquier número y su resultado me debe dar un número que pertenece a los números naturales para que ese número sea divisible o sea un divisor del 18. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la misma característica anterior, los divisores del 18, ¿quiénes vendrían a ser? Cualquier número que me cumpla esta condición, que al dividirlo me dé un número natural que sea múltiplo del 18, ¿cierto? En este caso son el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Estos son los posibles divisores del 18, ¿ok? Entonces podríamos decir que si yo divido el 18 por un número que no esté acá, nunca su resultado va a estar en los naturales, o sea, va a ser diferente a un natural. ¿Listo? Por tal motivo no cumpliría la condición de ser un divisor, ¿cierto? En este caso, un divisor del número 18, o sea, el 5 no sería un divisor del 18. Bueno, ya entendiendo eso, volvemos a recordar, como en el caso anterior, tanto el 1 como el mismo número, en este caso el 18, son divisores propios del número, ¿sí? Son divisores tanto el 1 como el 18. Importante entender esa situación. Eso para cualquier número que se esté estudiando, ¿listo? Vamos a ver aquí un problema para entenderlo mejor. Dice acá, María compró 24 chocolates y desea empaquetarlos de tal manera que si los divide en paquetes, cada paquete debe tener la misma cantidad de chocolates. ¿Cuáles combinaciones de paquetes de chocolates podrá formar? Entonces lo que me están pidiendo son los divisores del número 24, ¿cierto? La cantidad de paquetes cuyas combinaciones se cumplan de tal forma que podamos dividir los chocolates en cantidades iguales, ¿cierto? Entonces voy a calcular, son los divisores del 24. En este caso, todos esos divisores pertenecen a los números naturales. Entonces, cuando hablamos de divisores, recuerden que esos divisores, por lo general, se encuentran en los números naturales. Una forma de calcular los divisores es a partir de los factores primos, ¿cierto? Ya previamente tenemos un video donde explicamos cómo dividir un número o cómo calcular
los factores primos de un número, ¿cierto? Para calcular sus divisores. Los invito a que chequeen en el canal y lo puedan encontrar, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos los divisores del 24? Pues siempre empezamos por 2, o sea, por los factores primos, y empezamos por el primer factor primo, que es el 2. Como este número es divisible por 2, por terminar en un número par, puedo sacarle mitad. La mitad de 24 ya sabemos que es 12, o decimos la mitad de 2, 1, la mitad de 4 es 2. Recuerde que siempre que vamos a simplificar, simplificamos de izquierda a derecha, empezando por el primer número, ¿cierto? Ahora, mitad de 12, pues es 6, mitad de 6 es 3 y tercera es 1. Y 1 es 1, o sea, los dos divisores se encuentran siempre, el 1 y el 24, ¿cierto? Y el mismo número, el 1 y el mismo número. Ahora vamos aquí a identificar una manera como yo puedo calcular la cantidad de divisores que están en un número. Entonces, lo que hago es descomponer el número 2 a la 3 por 3 a la 1. Entonces, a estos exponentes le voy a sumar 1, 3 más 1, y al siguiente exponente también le sumo 1, 1 más 1, y los multiplico entre sí. Entonces 3 más 1 me da 4, y 1 más 1 me da 2, y 4 por 2, 8. ¿Este 8 qué va a ser? Este 8 va a ser la cantidad de números que son divisibles por, en este caso, el 24. O sea, los posibles números que me dividen al 24 son 8, ¿sí? ¿Y cómo calculo esos números? Bueno, pues los vamos a hallar de esta manera. Inicialmente, ¿qué hago? Pues coloco el 2 hasta la base que va acá. Entonces, desde 2 a la 0 hasta 2 a la 3. Entonces, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Y hay sus valores correspondientes. El valor de 2 a la 0 pues es 1, el de 2 a la 1 pues es 2, el de 2 a la 2 es 4 y el de 2 a la 3 es 8. Adicional a eso, ubico el 3, como lo tengo solo una vez, pues lo ubico y me queda que los múltiplos de este 3 también van a ser divisores del 24. ¿Cuáles múltiplos? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12 y 3 por 8, 24. Si observamos aquí encontré 8 números que son los números que son divisibles del 24, ¿sí? Estos son los números divisibles del 24. Ordenémoslos. Entonces, ¿cuáles son los divisores del 24? Pues los divisores del 24 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Si los contamos, en total son 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal y como lo habíamos identificado previamente. Hagamos otro problema para entenderlo, para repasar lo que acabamos de ver. ¿Listo? Aquí dice, Pedro tiene 60 CDs y quiere crear conjuntos, asegurándose de que cada conjunto tenga la misma cantidad de CDs. ¿Cuántas combinaciones de conjuntos podría formar? Entonces, si tiene 60 CDs y las combinaciones que yo puedo formar van a ser los divisores de 60. Entonces vamos a calcular los divisores de 60 y lo vamos a hacer por la descomposición de factores primos, empezando por mitad, porque este número es una cifra par, ¿cierto? Entonces mitad de 60, mitad de 6, 3, mitad de 0, 0, o sea 30, mitad de 30, pues 15. No le puedo sacar mitad, entonces tercera de 15 es 5, y no le puedo sacar tercera, o sea quinta de 5, 1 y 1 es 1. Recuerden, 61 hacen parte de los divisores. Entonces, ¿cuáles fueron los factores primos que saqué acá? Pues tengo 2 a la 2, tengo 3 a la 1 y tengo el 5, ¿cierto? Ya sabemos que una forma de calcular la cantidad de divisores que tiene el número 60, para mi caso, es cogiendo cada uno de estos exponentes y sumándoles 1. Entonces, a 2 le sumo 1. Al exponente del 3 le sumo 1 y al exponente del 5 le sumo 1. Cada uno lo sumo, 2 más 1 es 3, 1 más 1 es 2 y 1 más 1 es 2. Y los multiplico entre sí y 3 por 2, 6 por 2, 12. Este 12 va a ser la cantidad de divisores que me tiene el 60, ¿cierto? Los posibles números que me pueden dividir el 60 y que me queda el resultado en los números naturales. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo calculo esos números? Pues empezando por 2 a la 2, que sería 2 a la 0, por 2 a la 1 y por 2 a la 2, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué hago yo en estos casos? Pues elevo 2 a la 0, ¿y qué encuentro? Encuentro que 2 a la 0 es 1
encuentro que 2 a la 1 es 2 y que 2 a la 2 es 4. Adicional a eso, ubico el 3 y busco cada uno de sus múltiplos. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y 3 por 4, 12. Pero adicional también cojo el 5 y lo multiplico por cada uno de estos números. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 4, 20. Pero también lo multiplico por los múltiplos del 3. O sea, 5 por 3, 15, 5 por 6, 30 y 5 por 12, 60. Y si observamos acá, tengo los 12 números que previamente habíamos identificado que iban a ser los divisores del 60. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, si lo ordeno acá, 1, 2, 3, 4, tengo el 5, tengo el 6, tengo el 10, tengo el 12, tengo el 15, tengo el 20, tengo el 30 y tengo el 60. Si sumamos cada uno de esos números, tengo 1, 2, 3 por 4, 12 números, que son los 12 números que me dividen el 60. Vamos a ordenarlos. Ya previamente ya habíamos dicho cuál iba a ser el orden, ¿cierto? Entonces teníamos al 1, teníamos al 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, el 12, el 15, el 20, el 30 y el 60. Son 12 números que son los múltiplos de 60. Bueno, veamos acá otro problema para entender, para repasar bien lo que tiene que ver con los divisores de un número. Dice acá, Claudia recolectó 252 huevos y quiere distribuirlos en cartones. Si cada cartón puede contener 7 huevos, ¿cuántos cartones necesita? ¿Cuáles son todas sus posibles combinaciones de paquetes que podría formar? Obviamente lo que voy a hallar es que los divisores del número 252, ¿cierto? Entonces ya sabemos que por la descomposición de factores primos, esta descomposición de factores primos lo que me permite realmente es calcular cualquier divisor de un número gigante, haciéndolo por este método, ¿cierto? Porque existe otro método que para números pequeños me pueden calcular. Y como les dije previamente, ya hay un video donde me habla de cómo calcular los divisores de un número, ¿ok? Entonces, empezamos por la mitad de 252. Recuerde que siempre lo vamos a hacer de izquierda a derecha, empezando por el primer número, en este caso el 2. La mitad de 2 es 1. La mitad de 5, ¿qué es? Es 2 y me sobra 1, o sea, 12. ¿Y la mitad de 12 qué es? Pues es 6, ¿cierto? Así continuamos. Entonces le puedo sacar mitad. A 1 no le puedo sacar mitad, pero a 12 sí. Entonces la mitad de 12 es 6 y la mitad de 6 es 3. Ahora, a 63 no le puedo sacar mitad, pero le puedo sacar tercera. Tercera de 6, 2 y tercera de 3, 1. A 21 no le puedo sacar mitad, pero le puedo sacar tercera. Tercera de 21 es 7 y a 7 es un número primo, le saco 7, o sea, es 1. Y 1 es 1. Cuando ya terminemos de descomponer, entonces hablamos de que estos son los factores primos de la descomposición del número 252. Aquí con el 1 finaliza, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los factores? Decimos que es 2 a la 2 por 3 a la 2 y por 7, ¿cierto? El 1 no es primo, entonces no lo tomo. ¿Por 7 a la qué? 7 a la 1. Recuerde que debemos calcular cada uno de los exponentes, pero antes de eso vamos a identificar cuántos cartones necesita. Para identificar cuántos cartones necesito, recordemos que la pregunta nos decía que ella recolectaba 252 huevos y que lo estaba colocando en cartones de 7 huevos. Quiere decir que si yo elimino el 7, la cantidad de cartones que va a necesitar ella son la multiplicación de estos dos. 2 por 2 y 3 por 3, ¿cierto? En ese caso, la cantidad de cartones que necesita va a ser igual a 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9, o sea, 4 por 9, 36. 36 cartones son los que ella necesita. 36 cartones de 7 huevos. ¿Para qué? Para poder ubicar la cantidad de huevos que ella tiene, ¿cierto? Y esa era la pregunta. ¿Cuántos cartones necesita? Pues necesita 36 cartones. Ahora, de acuerdo a la otra pregunta, ¿cuáles son todas sus posibles combinaciones de paquetes que podría formar? Entonces, las posibles combinaciones de paquetes que podría formar es calcular que todos los posibles divisores del 252. Y para eso, previamente, ya habíamos dicho que identificábamos cada uno de estos números, 2 a la 2 por 3 a la 2 por 7 a la 1. Sacamos cada uno de estos exponentes y le sumamos 1.
Al exponente del 2 le sumamos 1, al exponente del 3 que también es 2 le sumamos 1 y al exponente del 7 que es 1 le sumamos 1. Cuando yo hago estas sumas, 2 más 1 me queda 3, 2 más 1 me queda 3 y 1 más 1 me queda 2. Al multiplicar entre sí me queda 3 por 3, 9 por 2, 18. ¿Qué quiere decir este 18? Que este 18 hace referencia a la cantidad de divisores que tiene el número 252 y cuyos divisores su resultado pertenece a los números naturales. Entonces vamos a calcular sus divisores. ¿Cómo los calculo? Recuerden, entonces tengo 2 a la 2, quiere decir que es 2 a la 0 por 2 a la 1 y por 2 a la 2. Recuerden los puentes que tenemos acá. Entonces, ¿qué es 2 a la 0? Pues 2 a la 0 es 1. ¿Qué es 2 a la 1? Pues 2 y 2 a la 2 es 4. Pero también tenemos el 3. 3 y sus posibles múltiplos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y 3 por 4, 12. Pero resulta que el 3 está dos veces, está a la 2. Entonces también los múltiplos del 3 de esta línea. O sea, multiplicaría este 3 por 3, que sería 9. 3 por 6, que sería 18. Y 3 por 12, que sería 36. Esos son los otros posibles múltiplos porque hacen referencia a la cantidad de múltiplos que tiene el 3. Y me quedaría también el número 7, que este 7 lo voy a multiplicar por cada uno de estos múltiplos porque van a ser los divisores del 252. O sea, en su defecto multiplico 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, puedo ir ordenando 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 6, 42, 7 por 9, 63, 7 por 12, 84, 7 por 18 me da 7 por 10, 70, y 7 por 8, 56, 126 y 7 por 36 que sería 252. Y esos 18 números, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 3 por 6, 18 números son los divisores del 52. Esa es la forma como yo logro identificar los divisores de un número. Bueno, espero que esta información haya sido de tu agrado y para tal efecto pues les dejo acá dos situaciones para que de pronto puedan repasar y nuevamente les agradezco por estar siguiendo este canal. Muchas pero muchas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión.